Entonces, estamos viendo una clase dominical, este tema de por qué soy un bautista reformado. Eso es lo que esta iglesia es una iglesia bautista reformada. Y hemos estado viendo por qué somos lo que somos. Entonces, hoy vamos a continuar con las objeciones al confesionalismo. La semana pasada vimos por qué somos confesionales, somos bautistas reformados porque somos un pueblo confesional. Nosotros confesamos ciertas verdades de la Escritura. Y la semana pasada vimos por qué es importante ser confesionales, por qué es importante ser una iglesia confesional. Y hoy vamos a ver algunas objeciones que se han dado al confesionalismo. Vimos la semana pasada que la Biblia demuestra el uso de confesiones. En el Nuevo Testamento hay confesiones de fe que fueron usadas por la iglesia primitiva para luchar contra los errores doctrinales. Pero muchos se oponen a las confesiones. Hombres como un hermano en la fe, John Leland, dice: ¿por qué esta Virgen María entre las almas de los hombres y las Escrituras? ¿Por qué las confesiones entre los hombres y las Escrituras? Y él dice: las confesiones de fe obstruyen la búsqueda de la verdad. Esa es una objeción. Pero ¿cuáles son entonces algunas de esas objeciones? Son tres. Primero, aquellos que dicen que no tienen ningún credo más que la Biblia. Aquellos que dicen que las confesiones atan las conciencias de los hombres, y aquellas que dicen que las confesiones prohíben a los hombres crecer en la fe. Quizás hayamos escuchado a muchos creyentes diciendo cosas como: yo no sigo a hombres, yo sigo a Jesús. O la Biblia es la única regla de fe y práctica para los cristianos, es lo único que Dios ha inspirado, entonces yo no tengo ningún credo más que la Biblia. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es: usted dice seguir a Cristo, pero ¿a cuál Cristo sigue usted? Usted dice que no tiene ningún otro credo que es la Biblia, pero ¿qué es lo que usted cree que enseñan las Escrituras? Porque eso es lo importante. La realidad es que muchos dicen ser discípulos de Cristo, afirman amarlo, afirman seguirlo, pero cuando examinamos sus creencias minuciosamente vamos a notar que el Cristo de ellos es muy diferente al Cristo de las Escrituras. Por eso son importantes y necesarias las confesiones. Myles Munroe, ustedes quizás hayan escuchado ese hombre. Myles Munroe es un pastor de Bahamas, un hereje, famosísimo en el mundo pentecostal. Y este hombre dice ser creyente, dice creer en la Biblia como la palabra de Dios. Y él dice cosas como estas: que Dios le tiene que pedir permiso al hombre para hacer algo en la tierra. Dios no puede hacer nada en la tierra si el hombre no le da permiso. ¿Qué dice Daniel 4:35? Uno de los versículos que hemos aprendido. Myles Munroe dice creer en el Dios de la Biblia. Él dice afirmar la Biblia. Pero cuando escuchamos cosas como esas, vemos que este hombre cree otra cosa que la Biblia no enseña. Los testigos de Jehová, ellos dicen amar al Señor Jesucristo. Ellos dicen que Jesús es el Salvador de los hombres. Pero cuando examinamos qué es lo que ellos creen acerca del Señor Jesús, ellos creen que el Señor Jesús fue una criatura de Dios, que fue la primera creación de Dios, y que es hermano de Satanás, entre muchas otras cosas. No creen en el infierno, por ejemplo. Ellos creen que el alma al final va a ser destruida y no va a haber un infierno, que eso es un invento del cristianismo. Pero ellos afirman inclusive las Escrituras. Ellos dicen la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y qué han hecho? Han tergiversado la verdad de las Escrituras para que calce con su idea del cristianismo. Ellos confiesan algo, y por eso es importante los credos. El decir que usted cree en la Biblia no es suficiente.
No es suficiente. Usted tiene que establecer específicamente qué es lo que usted cree de la Biblia. Los mormones, ellos creen en la Biblia, dicen que la Biblia es la palabra de Dios, pero ellos dicen, pero el libro de Mormón es otro libro inspirado por Dios. Y ellos enseñan que todos los hombres llegaremos a ser dioses como Dios, cada uno en un planeta gobernando. Que Dios, el Padre, se casó con María y concibieron a Jesús en una relación sexual. Por eso son importantes las confesiones. Necesitamos saber qué es lo que usted afirma de las Escrituras. Los católicos también. Ellos afirman ser cristianos, ellos afirman ser seguidores de Cristo, pero predican un evangelio falso, un evangelio de obras. En el Concilio de Trento, en el canon sobre la justificación, ellos dicen que todos aquellos que creen en que la justificación es solo por fe, o sea, todos nosotros somos anatemas, malditos. Maldito es todo aquel que cree que el hombre es justificado solamente por la fe. Pero entonces Pablo es anatema, porque Pablo fue el que predicó esto. ¿Qué es lo que usted cree de la Biblia? Las enseñanzas sobre el purgatorio, ¿de dónde sacan eso? Bueno, no de la Biblia, sino de las enseñanzas autoritativas de la iglesia. El papado, el papa es la peor blasfemia que se ha inventado, el papado. El vicario de Cristo, el que hace sustituido ahora a Cristo, eso es lo que quiere decir. En la Biblia es el Espíritu Santo, no es el Papa. Y eso es lo que la Iglesia Católica Romana enseña, entre muchas otras cosas: la adoración a los santos, la veneración a María, etc. La pregunta entonces es, ¿cuál Biblia es la que siguen los hombres? ¿Qué es lo que usted cree de la Biblia? No es suficiente decir que usted cree únicamente en la Biblia, no es suficiente. Las confesiones, como hemos dicho, son resúmenes de lo que la Biblia enseña, de lo que nosotros creemos enseña las Escrituras. Son deducciones de esas doctrinas que fueron inspiradas por Dios y reveladas en la Biblia. Y las confesiones afirman ellas mismas estar bajo la autoridad de la Escritura. Cuando nosotros como una iglesia local confesamos algo, estamos de acuerdo en una confesión, estamos diciendo que nos unen ciertas doctrinas específicas de las Escrituras, nos une un entendimiento específico de la Biblia. ¿Por qué no profetizamos todos? Porque aquí creemos que la Biblia no enseña eso. Que creemos que la Biblia misma afirma que ella dice que cuando la Escritura esté completa, es lo único que necesita el creyente para ser edificado, enteramente perfeccionado, completo. No necesitamos más profecía porque ya tenemos toda la palabra de Dios. Es precisamente porque el corazón humano es tan perverso que Dios nos dejó las Escrituras. Pero es precisamente porque el corazón humano es tan perverso que nosotros necesitamos establecer credos y confesiones que nos digan a nosotros qué es lo que nosotros creemos de las Escrituras. Son intentos de explicar la Biblia. Y la realidad es que los credos no nos hacen a nosotros estimar menos la Biblia. De hecho, los credos nos llevan a nosotros aquí a profundizar más en las verdades de la Escritura. La doctrina de las Escrituras, usted ve un montón de referencias bíblicas ahí abajo del párrafo 1 de la confesión. Usted va y empieza a estudiar qué es lo que la Biblia afirma de las Escrituras. Las confesiones nos motivan a nosotros a continuar profundizando más en la Biblia. La otra objeción es que las confesiones de fe atan las conciencias de los hombres. Es decir, son tiránicas, que le dicen a los hombres y los obligan a creer ciertas doctrinas.
Sin embargo, esta acusación también es falsa. Porque como dijimos, las confesiones son resúmenes de un entendimiento bíblico, de un grupo o de un individuo. Y en lugar de existir para obligar a los hombres a creer ciertas doctrinas, existen más bien para manifestar la unidad en la fe de un grupo de personas. Aquí ustedes han visto cuando alguien viene a ser miembro de la iglesia, nadie se le dice, usted tiene que creer esto. Está bien, yo quiero. Nadie se lo obliga. De hecho, en la investigación pastoral se le dice a la persona, estudie la confesión, estúdiela a profundidad. Y mi recomendación como pastor para aquellos que desean ser miembros de esta iglesia es, estudie la confesión. Si usted no entiende algo, si usted no está de acuerdo con ello, vaya donde los pastores. Si usted no está de acuerdo con gran cantidad de cosas ahí, entonces no sea miembro todavía hasta que no entienda qué es lo que la confesión está diciendo acerca de la Biblia. Pero estudia la confesión, porque aquí no se obliga a nadie a creer estas cosas, sino más bien son las personas que han estudiado la Biblia y han estudiado la confesión y han comparado la confesión con lo que dice la Escritura y dicen, la confesión dice lo que la Biblia enseña. Entonces, persuadidos y convencidos de que la confesión afirma la verdad de la Biblia, entonces es que todos nosotros nos hemos hecho miembros de esta iglesia. Es importante para los miembros viejos que estudien también la confesión si no lo han hecho. Porque esto es para mantener mayor unidad entre nosotros, para que la iglesia crezca más fuerte. Entonces, si usted es un miembro viejo de la iglesia y no has estudiado nunca la confesión, estúdiela. Estúdiela. Es su deber como miembro de esta iglesia. Ya se desconectó otra vez. Bueno, vamos a ponerla. Tal vez ponémela en presentación. Ahí, presentation dice. O. Ok. Entonces, las confesiones de fe no atan las conciencias de las personas, sino que sirven para proteger a los creyentes de unirse a una iglesia que no cree cosas bíblicas. Esta iglesia le puede decir a cualquier persona, esto es lo que creemos. Usted se va a su casa, examina lo que nosotros creemos y dice, esa iglesia es bíblica, es sana, puedo unirme a esa iglesia. Eso protege a los individuos, a los creyentes que quieren hacerse miembros de una iglesia particular. Pero también sirven para proteger a las iglesias de no permitir que herejes y lobos se metan en la iglesia a causar divisiones. Porque hay personas que llegarán y dicen, no, yo no creo eso. Pero ninguna iglesia obliga a nadie a decirle, usted tiene que creer esto. Ninguna. La otra objeción es que prohíben a las personas crecer en la fe. Si una persona dice, se une a una iglesia confesional, entonces debe seguir creyendo eso hasta que se muera. No puede creer diferente. No, esa objeción es totalmente ilógica. Porque cuando una persona se hace miembro de una iglesia confesional como la nuestra, él o ella ha examinado la confesión, se ha dado cuenta que es una confesión bíblica que se apega a lo que la Biblia enseña y está convencido de que ese documento declara las verdades de la Biblia. Es ilógico pensar que una persona que ha sido persuadida por las verdades de la Biblia llega a creer diferente, a menos que no sea un creyente. Pero no es posible que usted llegue a creer que Dios es una Trinidad y después, entonces, usted se sienta atado porque yo tengo que creer que Dios es una Trinidad. Pero usted tiene que creer porque eso es lo que dice la Biblia. Si usted llega a pensar diferente es porque usted está yéndose fuera del camino trazado por Dios en la verdad. Ernest Ratzinger dice que
Esa actitud de pensar que las confesiones no me permiten a mí crecer en la fe es una actitud irracional, contraria a la Escritura, y es un enemigo de la estabilidad y el consuelo cristiano. La Biblia habla muy claramente del peligro de andar constantemente investigando y cuestionando la verdad. En 2 Timoteo 3, versículos 1 al 7, dice Pablo a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre, escuchen, vean el peligro, vean por qué estas mujercillas fueron arrastradas por las falsas doctrinas. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ese deseo de nuevas cosas, estoy aprendiendo, y vengan testigos de Jehová, entren a mi casa, vengan mormones aquí, uy, vamos a cuestionar lo que dice la confesión. Esa actitud es satánica. Una vez vista la confesión, que es lo que enseña la Escritura, esa persona no va a cuestionar lo que ella dice, porque lo dice la Biblia, y no va a desear salirse de esos parámetros que establece la Escritura. Y Reisinger de nuevo dice: aquellos que vivan cuestionando no son de utilidad ni para ellos mismos ni para la iglesia de Dios. Las confesiones no impiden que los hombres crezcan en la fe, sino que más bien promueven el crecimiento espiritual de cada creyente, estableciendo cuál es la verdad de las Escrituras. Solo así podemos crecer espiritualmente, sabiendo cuál es la verdad. Si usted no sabe cuál es la verdad, entonces no va a crecer espiritualmente, se va a desviar. Pero cuando usted tiene un lineamiento que le dice esto es la verdad, esto es lo que la Biblia enseña, usted únicamente va a crecer espiritualmente. James Renihan, hablando de nuestra confesión, dijo: creemos que es fiel a las palabras de la Escritura, y por esa razón no es simplemente un resumen general de nuestras creencias, sino una declaración explícita de ellas. No es solo un resumen nuestra confesión, es una declaración explícita de ellas, es lo que dice la Escritura. Algo menos que esto y perdemos la naturaleza misma de lo que somos como bautistas reformados. Esas son algunas de las objeciones con respecto al confesionalismo. Ahora, vamos a ver hoy algo acerca de nuestras confesiones como bautistas reformados. El siglo XVII fue un siglo muy convulso, lleno de peligros para cualquier separatista de la iglesia de Inglaterra. Cualquiera que se había separado de la iglesia de Inglaterra, eran tiempos peligrosos de gran persecución, muertes, encarcelamientos injustos. Para la década de los 1740 era especialmente peligrosa para los bautistas, porque no solo eran separatistas, no solo tenían como enemigo a la iglesia de Inglaterra, a la monarquía, sino que tenían como enemigos potenciales a los otros separatistas, presbiterianos y congregacionalistas que no creían en el bautismo de creyentes. Por mucho tiempo solo había existido una sola religión en el reino, y cada vez que surgían intentos de oponerse a esa religión, eran enfrentados con gran persecución. Y el inicio del siglo XVII vio el surgimiento de un grupo de cristianos dentro de ese movimiento separatista puritano, que había ido a las Escrituras y había adoptado entre ellas la doctrina del credo bautismo, la doctrina del bautismo de creyentes por inmersión. Y eso promovió el desprecio de la religión del Estado
Y motivó también, como les dije, el rechazo de los otros grupos separatistas. Pero el peligro estaba en esto, porque 100 años antes, en 1534, en la ciudad de Münster, Alemania, se levantó un movimiento de rebeldes, de unos anabautistas radicales, guiados por Jan Matthys, seguidor de un profeta llamado Melchior Hoffman, que tomaron la ciudad de Münster diciendo que esa era la nueva Jerusalén. Y entonces estos anabautistas, el anabautista significa eso, ana es nuevo, o bautismo, entonces un nuevo bautismo. Los anabautistas rechazaban el bautismo de infantes y estaban bautizando adultos. No es nuestra doctrina del bautismo de creyentes, no es lo mismo. Pero ellos entonces echan a los gobernantes de la ciudad fuera, instauran una nueva Jerusalén según ellos en la ciudad y empiezan a bautizar a todos los adultos, y bautizan en 3 meses a más de 1000 personas. En 3 meses llegan otra vez los gobernantes de Münster y toman de nuevo la ciudad y matan a todos los anabautistas. A este Matthys le cortan la cabeza y ponen la cabeza en un palo para decirle a todos lo que le puede pasar al que se rebela contra ellos. Y en 1642 salió publicado anónimamente un tratado, un panfleto que se llamaba así: una advertencia para Inglaterra, especialmente por Londres, en la famosa historia de los frenéticos anabautistas, sus salvajes predicaciones y prácticas en Alemania, donde se añaden historias increíbles de los anabautistas con observaciones al respecto, junto con una aplicación para estos tiempos. Y el autor describe todo lo que sucedió en Münster 100 años antes. Y el propósito del autor era decirle: esos bautistas, estos que están bautizando nuevo, es lo mismo, son los mismos anabautistas. Y si nosotros permitimos que sigan aquí, van entonces a causar una rebelión aquí en Londres. No podemos permitir eso. Y el autor dice en este tratado, era un panfleto de 9 páginas, él dice: estos fueron al principio sus discursos, pero por grados cayeron para publicar otras doctrinas más perniciosas. Y escuchen la advertencia al final del panfleto: por lo tanto, que todos los enemigos disidentes, o sea, separatistas y sediciosos de la Iglesia de Inglaterra y el Estado perezcan, pero sobre la cabeza del rey Carlos que la corona florezca. Amén. Lo que estaba diciendo es: maten y aniquilen a estos bautistas, persíganos, porque va a pasar lo mismo que sucedió en Münster. Fue por eso que para 1644, para las 7 iglesias bautistas particulares que existían en Londres en ese momento, era necesario publicar una confesión de fe. Esto era el peligro. Ellos estaban siendo acusados de ser anabautistas, sediciosos, disidentes, enemigos de la corona. Y ellos querían probar que estaban siendo acusados falsamente. Y para probar su fe, entonces, adoptaron la práctica de los protestantes siglos antes. Escribieron una confesión. Y en esa confesión quisieron que su ortodoxia fuera evidente para todos, para sus acusadores. Y para establecer quiénes eran realmente, escribieron esto en el título: la confesión de fe de las iglesias que son comúnmente, pero falsamente llamadas anabautistas, presentado para la visión de todos los que temen a Dios, para examinar por el criterio de la palabra de verdad, así también para desechar aquellas calumnias que son frecuentemente, pero injustamente, echadas sobre ellos, tanto en el púlpito como en impresión. Desde el púlpito se predicaba en contra de los bautistas particulares. Se publicaban constantemente tratados en su contra. Y ellos quieren decir: nosotros no somos anabautistas, nos están acusando falsamente. Somos tan ortodoxos como ustedes, hermanos. Y por eso publicaron la confesión. Y en la carta al lector de esa confesión, ellos explican con mayor claridad lo que dicen. Ciertamente, si alguna vez un pueblo tuvo una razón para hablar por la vindicación de la verdad de Cristo en sus manos, nosotros la tenemos.
Pues siendo esta la principal rueda en este tiempo en el que trabajamos, pues si tan solo algo pudiera ser tramitado contra nosotros por los hombres, podríamos habernos quedado quietos y dejar nuestra causa a aquel que es un juez justo, quien en el gran día juzgará los corazones de todos los hombres por medio de Jesucristo. O sea, ellos dicen, si tan solo fuera que nos van a matar a nosotros, no importa, lo dejamos la causa al juez justo. Pero dicen, pero siendo que no es solo a nosotros, sino también a la verdad profesada por nosotros. Lo importante no es que nos maten a nosotros, sino que desestimen la verdad que nosotros creemos. Eso es lo peligroso. Y por eso ellos estaban dispuestos a dar su vida por la verdad. Nosotros no nos atreveríamos a hacer otra cosa sino hablar. Porque la verdad que ellos profesaban estaba siendo manchada y atacada. Y eso fue precisamente lo que hicieron. En esa misma carta ellos dicen, todos estos cargos rechazamos como notoriamente falsos. El 50% de la primera confesión bautista de Londres de 1644 fue tomada de un texto de la confesión verdadera de 1596, y la otra mitad fue tomada de un tratado de la médula de teología de un puritano llamado William Ames. Y de ahí ellos tomaron y editaron esta confesión, y fue firmada por aproximadamente 16 bautistas particulares, representantes, pastores, todos de las 7 iglesias bautistas particulares. Los dos principales, William Kiffin y Hanser Knowles. Ahora, era una confesión totalmente calvinista. Totalmente calvinista. Ellos estaban diciendo, nosotros venimos de la Reforma protestante, somos protestantes, somos reformados. Y vean por ejemplo el artículo 4, hablando sobre la depravación total del hombre, porque la Biblia enseña que los hombres están muertos en sus delitos y pecados, que no pueden hacer otra cosa sino es pecar, por naturaleza son hijos de ira. Eso es lo que enseñan las Escrituras. El hombre no puede hacer otra cosa que no es pecar. Miró Dios desde los cielos y lo único que vio fue la maldad de los hombres. Una y otra vez dice la Biblia eso, y nosotros confesamos esa verdad como eso, la depravación total de los hombres, o la corrupción total de los hombres. Y el artículo 4 de esa confesión dice, en el principio Dios hizo todas las cosas muy buenas, creó al hombre a su misma imagen y semejanza, llenándolo con toda perfección, de toda excelencia natural y justicia, libre de todo pecado. Así lo creó Dios. Pero no habitó por mucho tiempo en este honor, sino que por la sutileza de la serpiente, a la cual Satanás usó como su instrumento, él mismo con sus ángeles, habiendo pecado antes y no manteniendo su primer estado, sino que abandonaron su propia habitación, primero Eva, luego Adán, siendo seducido voluntariamente, cayó en desobediencia y transgresión del mandamiento de su gran Creador, por lo cual la muerte vino sobre todos, la doctrina del pecado original, y reinó sobre todos. Así que todos desde la caída son concebidos en pecado y formados en iniquidad. Salmo 51. Por lo tanto, por naturaleza, Efesios 2:3, son hijos de ira y esclavos del pecado, sujetos de muerte y de todas las otras calamidades debido al pecado en este mundo, y siempre siendo considerados en el estado de naturaleza sin relación con Cristo. Eso es lo que dice la confesión. Y es lo mismo que profesaban los presbiterianos y los congregacionalistas. Somos ortodoxos con respecto al hombre, con respecto a la elección incondicional. Es una doctrina totalmente reformada. Si el hombre está en esa condición, ¿cómo es que va a ser salvo? La única manera es que Dios lo haya elegido desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. Y en el artículo 5 dice, toda la humanidad así caída y llegando a ser toda muerta en pecados y transgresiones y sujeta a la eterna ira del gran Dios por transgresión. Sin embargo, los elegidos,
a los cuales Dios amó con amor eterno, 1 Juan 4:10, son redimidos, avivados y salvados, no por ellos mismos, ni por sus propias obras, no sea que algún hombre se gloríe en sí mismo, sino enteramente y solo por la gratuita gracia y misericordia de Dios, por medio de Jesucristo, quien es hecho por Dios para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención, para que así como está escrito, el que se regocija, regocije en el Señor. La salvación es por gracia y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. Es por eso que somos salvos. Y eso ellos estaban diciendo, creemos lo mismo. Con respecto a la expiación limitada, por eso son bautistas particulares, porque ellos creen que la Biblia enseña que Cristo murió única y exclusivamente por su pueblo, no por todos los hombres. Si Cristo hubiera muerto por todos los hombres no tendrían pecado y serían salvos. Pero Cristo murió por su pueblo, aquellos que el Padre le había puesto en sus manos. Y el artículo 21 de la confesión, de la primera confesión, dice que Cristo Jesús por su muerte trajo ciertamente salvación y reconciliación solo para los elegidos, quienes eran aquellos a quienes Dios el Padre le dio. Y que el evangelio que debe ser predicado a todos los hombres como el fundamento de la fe es que Jesús es el Cristo, el Hijo del siempre bendito Dios, lleno con todas las perfecciones de todas las excelencias celestiales y espirituales, y que la salvación es solo y únicamente obtenida por medio de la fe en su nombre. Amén. La doctrina de la gracia irresistible, es decir, que Dios tiene un propósito de salvar a su pueblo y lo hace habiendo elegido a ese pueblo desde antes de la fundación del mundo. Envió a su Hijo para que muriera por ellos y después por el medio del Espíritu Santo los llama irresistiblemente. El Espíritu Santo dice: Lázaro, vive, y vive espiritualmente. Olger, vive, y tiene vida espiritual. Y Olger no dice: no, Espíritu Santo, no quiero vivir. No, está muerto. El Espíritu Santo le da vida de su soberanía y voluntad. Artículo 22 sobre la gracia irresistible. La fe es el regalo de Dios forjado en los corazones de los elegidos por el Espíritu de Dios, por la cual ellos llegan a ver, conocer y creer la verdad de las Escrituras. Gracia irresistible. Artículo 23. Aquellos que tienen esta fe preciosa forjada en ellos por el Espíritu nunca podrán finalmente ni totalmente perderse. Y a pesar de que muchas tormentas e inundaciones se levanten y golpeen contra ellos, nunca serán capaces de quitarlos de esa fundación y roca a la cual por fe se han sujetado, sino que serán sostenidos por el poder de Dios para salvación, donde ellos gozarán su posesión adquirida, ellos siendo antes grabados sobre las palmas de las manos de Dios. Porque esa era una acusación que les decía: ellos no solo son anabautistas, creen en el libre albedrío. No, creemos en la depravación total del hombre. Creemos que la salvación es soberana de Dios. Ellos además le decían que ellos creían que la salvación se puede perder. No, vean lo que creemos acerca de la salvación. Si la salvación es de Dios, no se puede perder. Es más, Romanos dice que no hay nada que nos separe ahora del amor de Dios. Ni nosotros mismos podemos separarnos del amor de Dios. Nada, porque Dios decidió salvarnos y lo que Dios quiere hace. Sobre la perseverancia de los santos, es de nuevo, la salvación no se pierde. Los santos perseveran en la fe. Artículo 26. Ya no sé ni los números romanos. Artículo 26. Que el mismo poder que convierte a la fe en Cristo es el mismo poder que lleva al alma con tranquilidad por todos los deberes, tentaciones, conflictos, sufrimientos. Y continuamente lo que quiere que sea el cristiano, él lo es por gracia y por una constante y renovada operación de Dios, sin la cual él no puede realizar ningún deber para Dios o someterse a alguna tentación de Satanás, del mundo o de los hombres. El cristiano vive por el poder de Dios. Y además la confesión de fe rechazaba esa acusación de que eran anabautistas por su doctrina, lo que confesaban con respecto al gobierno, a la relación del cristiano con el gobierno. Los anabautistas radicales decían: no le servimos a ningún gobierno terrenal, solo a Dios. Pero eso no es bíblico.
Y vean lo que dice, por ejemplo, en el artículo 48. Ellos confiesan, un magisterio civil es una ordenanza de Dios. Los gobiernos son una ordenanza de Dios, puesta por Dios para el castigo de los que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien. Artículo 49. El supremo magisterio de este reino, creemos, es el rey y el parlamento libremente escogido por el reino, y que en todas aquellas leyes civiles que hayan sido hechas por ellos o que por el presente eso serán ordenadas, estamos atados a sujetarnos y obedecer en el Señor. Cuando hay un semáforo en rojo, usted debe parar. Eso es lo que este gobierno de este país, la ley dice. Y nosotros como cristianos debemos sujetarnos a esa ley. Porque ese gobierno, esa ley fue puesta por Dios para castigar el malo y alabar al bueno. Entonces lo hacemos. Nosotros no decimos, no, soy peregrino en esta tierra, mi gobierno está en el cielo, entonces voy a pasarme todos los semáforos en rojo. No. Entendemos que la Biblia en Romanos 13, por ejemplo, dice que los gobiernos fueron puestos por Dios. Y para ser más claros, concluyen en el artículo 52 diciendo, por lo tanto deseamos darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César y a todos los hombres lo que les pertenece a ellos, trabajando nosotros para tener siempre una clara conciencia libre de ofensa hacia Dios y hacia el hombre. No somos anabautistas, y para eso fue que confesaron. Una confesión de fe. William Lumpkins, un historiador bautista, dice esto de esta confesión: quizá ninguna confesión de fe haya tenido una influencia tan formativa en la vida bautista como esta. Déjeme nada más introducir la segunda confesión bautista de Londres de 1677 y luego 1689. Esa primera confesión bautista de Londres del 1644, fue revisada primero en el año 1646 y luego en el año 51. Y por muchos años sirvió a los bautistas como la manera de ellos demostrar su ortodoxia. Sin embargo, ya para los 1670s era necesaria otra confesión. No solo dicen ellos que habían ya muy pocas copias de la primera confesión y era muy difícil obtener otra. Entonces no todas las iglesias que estaban, ya recuerden, ya para el año 1700 ya habían más de 100, para 1670 habían más de 100, casi 108 iglesias bautistas particulares, y no todas podían tener la primera confesión. Pero sino también estaban surgiendo nuevos temas que la primera confesión no tocaba. Entonces necesitaban una confesión más contemporánea a sus tiempos. Y son tres causas lo que motivan esta nueva confesión. Primero, esto de que ya había muy pocas copias de la primera confesión. Segundo, necesitaban una que tratara temas más contemporáneos. Y el principal problema que motivó la Confesión Bautista de Londres de 1677 fue el problema que tuvieron con Thomas Collier. Ustedes recuerdan Thomas Collier, que fue un evangelista, fue un gran líder que se identificó inicialmente como un bautista particular y predicó en el occidente de Inglaterra. Y muy pronto Thomas Collier empieza a enseñar herejías y empieza a cuestionar la doctrina de la Trinidad, empieza a cuestionar la doctrina del pecado original, por ejemplo. Y los bautistas particulares, como vimos, toman a Nehemías Cox, que era un joven pero muy inteligente, y se lo envían a Thomas Collier para tratar de que vea el error en el que está cayendo y que se arrepienta y vuelva al camino de la verdad. Thomas Collier, como les dije al principio, aparenta arrepentirse, pero después sigue publicando más y más herejías. Y entonces los bautistas particulares necesitan una confesión que diga: esto es lo que las iglesias bautistas particulares de Inglaterra creemos. No nos asocien con Thomas Collier. Él predica herejías. Él no es uno de los nuestros. Y muchos historiadores creen que esa fue la principal razón por la cual surge la segunda confesión bautista de Londres. Entonces vamos a terminar la otra semana con
esta confesión, cómo se originó, cómo surgió y las razones que la misma confesión, los signatarios de la confesión establecen como las razones por las cuales ellos creen era necesaria la confesión. Si tienen alguna pregunta, entonces me pueden buscar, y si no, tenemos un espacio para saludar las visitas y prepararnos para el inicio del culto. Gracias.